Muy buenas para todos ustedes. Quiero darles una vez más la bienvenida a todos ustedes. Esta es la tercera parte de la lección número 1 de la aritmética, y el tema de hoy se trata de caracteres de la coordinación de conjuntos, ¿sí? Y la sucesión fundamental de conjuntos por ahora, ¿no? Bueno, entonces, son tres caracteres: el carácter idéntico, el carácter recíproco y el carácter transitivo. Pero el carácter idéntico de la coordinación de conjuntos dice que todo conjunto es coordinable con sí mismo. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, tenemos este ejemplo y este ejemplo. Aquí tenemos el conjunto A, B, C, D, E, F, ¿sí? El conjunto que consiste de estos elementos, el elemento A, el elemento B, C, D, E, F. Y aquí tenemos el mismo conjunto A, B, C, D, E, F, ¿sí? Es el mismo conjunto. Entonces, como vemos, la A es coordinable con la A, son elementos homólogos. Este es coordinable con este con este con este, etc. Entonces, este conjunto es coordinable con este conjunto, porque es el mismo conjunto. Aquí tenemos Ana, Carlos, Pablo y María. Ese es un conjunto cuyos elementos son Ana, Carlos, Pablo y María. Aquí tenemos el mismo conjunto, Ana, Carlos, Pablo y María. Y como vemos, son coordinables, ¿sí? Los dos conjuntos, es el mismo conjunto, ¿sí? Entonces, ese es el carácter idéntico. Todo conjunto es coordinable con sí mismo. Ahora, el carácter recíproco dice: si un conjunto es coordinable con otro, ese otro es coordinable con el primero, ¿sí? Entonces aquí vemos que este conjunto, cuyos elementos son esta estrella, este niño, este gato y este libro, ¿sí? Y tenemos otro conjunto que es triángulo, niña, perro y anteojos o gafas o lentes, ¿sí? Como vemos, la estrella corresponde al triángulo, el niño corresponde a la niña, el gato corresponde al perro y el libro corresponde a las gafas. Entonces, estos están en coordinación, ¿sí? Este con esto, este con esto. Pero si yo ahora voy a ir de aquí para allá, entonces veo que este también es coordinable con este conjunto es coordinable con este conjunto, así como este es coordinable con este. El triángulo coordina con la estrella, la niña coordina con el niño, el perro coordina con el gato y las gafas coordinan con el libro. En este conjunto de aquí tenemos un conjunto compuesto por los elementos silla, lápiz, uña y caballo. Y aquí tenemos otro conjunto compuesto por los elementos escritorio, cuaderno, dedo y montura, ¿sí? Montura, bueno. Entonces, como vemos, la silla, si de este conjunto de aquí, la silla coordina con el escritorio, el lápiz coordina con cuaderno, uña coordina con dedo y caballo coordina con montura, ¿sí? Entonces, a su vez, escritorio coordina con silla, cuaderno coordina con lápiz, dedo coordina con uña y montura coordina con caballo. Por eso dice que
si un conjunto es coordinable con este conjunto es coordinable con este conjunto, right? Ese otro es coordinable con el primero, entonces este conjunto es coordinable con este conjunto es coordinable con este conjunto, y este conjunto también es coordinable con ese es el carácter recíproco. Ahora tenemos el carácter transitivo. Si un conjunto es coordinable con otro y este es coordinable con un tercero, entonces el primero es coordinable con el tercero, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos este es el primer conjunto, ¿sí? El primer conjunto, y este es el segundo conjunto. El primer conjunto consta de los elementos A, B, C, D, E. El segundo conjunto consta de los elementos F, G, H y J. ¿Sí? Pero resulta que este conjunto F, este segundo conjunto que lo tenemos aquí, coordina con este tercer conjunto, ¿sí? Entonces este de aquí es este mismo, ¿sí? Entonces F coordina con K, G coordina con L, H coordina con M, I coordina con N y J coordina con O. Entonces dice que el primero es coordinable con el tercero, o sea que este tiene que ser coordinable con este. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Entonces el primero tiene que ser coordinable con el tercero. Aquí lo tenemos ya. Primero A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Y el tercero es K, L, M, N, O. K, L, M, N, O. Entonces mire cómo que son coordinables. Si el primer conjunto es coordinable con el tercer conjunto, porque A coordina con K, B coordina con L, C coordina con M, D coordina con N y E coordina con O. Entonces esos son los tres caracteres de la coordinación de conjuntos, ¿okay? Ahora vamos a ver lo que es la sucesión fundamental de conjuntos, ¿sí? Entonces aquí tenemos una serie de conjuntos, comenzando con el conjunto vacío o conjunto nulo. Un conjunto vacío o conjunto nulo es el que no tiene elementos, o sea, cero elementos, no tiene nada, ¿sí? Y este es un conjunto que consta de un solo elemento, ¿sí? Entonces habíamos visto anteriormente que un conjunto es un grupo de cosas, una colección de objetos, pero ahora lo vamos a ampliar a que un conjunto también puede ser uno que no tenga ningún objeto en absoluto, que a veces se le llama conjunto vacío, o también otro conjunto que no tenga sino un solo objeto, una sola cosa. Pero la sucesión fundamental de conjuntos se escribe en esta forma, ¿sí? Conjunto vacío, después el siguiente conjunto es la letra A, el siguiente conjunto es A, B, el siguiente es A, B, C, el siguiente conjunto es A, B, C, D, el siguiente conjunto es A, B, C, D, E, el siguiente conjunto es, le añadimos uno más aquí, así. Entonces, como esa es la sucesión fundamental de conjuntos. Entonces, como vemos, para obtener el conjunto siguiente, lo único que hacemos es añadir un elemento, ¿sí? Por ejemplo, a este que es el conjunto vacío que no tiene ningún elemento,
le añadimos un elemento y ahí queda este conjunto. Si a este conjunto le añadimos otro elemento, B, entonces queda este otro conjunto. Si a este conjunto le añadimos otro elemento, queda este conjunto A, B, C. Si a este conjunto A, B, C le añadimos un elemento más, que es la D, entonces queda A, B, C, D, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer porque acuérdense que cuando vimos el postulado fundamental de la aritmética, vimos que ese postulado dice que a cualquier conjunto finito se le puede añadir o quitar uno de sus elementos, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos aplicando el postulado fundamental de la aritmética. Bueno, entonces la sucesión fundamental de conjuntos por lo general, o sea, se representa con letras mayúsculas, como ven, en esta forma, en la forma indicada aquí. Entonces, si nosotros consideramos cualquier otro conjunto, por ejemplo, un conjunto de caballos o un conjunto de sillas, un conjunto de escritorios, un conjunto de árboles, ¿sí? Y lo queremos coordinar con un conjunto de la sucesión fundamental de conjuntos, solamente lo podemos coordinar con uno de estos conjuntos, dependiendo de cuántos caballos o cuántas vacas o cuántos elementos tenga el conjunto que queremos coordinar. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de 50 vacas, ¿sí? De 50 vacas, y quiero coordinar esas 50 vacas con uno de los conjuntos de la sucesión fundamental de conjuntos, solamente lo puedo coordinar con el que tenga 50 elementos de la sucesión fundamental de conjuntos, ¿sí? Hay una forma de seguir escribiendo ahí más y más, haciendo combinaciones de letras, ¿sí? Hasta lograr cualquier número cualquier número de elementos en un conjunto, ¿sí? Entonces la cuestión fundamental aquí es que solamente cualquier otro conjunto que haya, solamente lo podemos coordinar con uno y solo uno de los conjuntos de la sucesión fundamental de conjuntos. Ahora vamos a estudiar lo que es el número natural, y vamos a comenzar con el concepto de número natural. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tratar de establecer una coordinación entre conjuntos para de allí llegar a lo que es un número natural, ¿sí? Pues como vemos aquí tenemos este conjunto de la sucesión fundamental de conjuntos A, B. El conjunto AB de la sucesión fundamental de conjuntos lo tenemos aquí. Este conjunto coordina con este conjunto, y este conjunto también coordina con este conjunto, ¿sí? Lo que dice la explicación es que todos los conjuntos que sean coordinables con un conjunto de la sucesión fundamental de conjuntos, esos conjuntos son coordinables entre sí. O sea que si este conjunto es coordinable con este de la sucesión, y este es coordinable con este de la sucesión, entonces este es coordinable con este, y este es coordinable con este. Lo mismo
si ya aumentamos un elemento, ¿sí? Tenemos el conjunto de la sucesión A, B, C. Y vemos que este conjunto es coordinable, ¿sí? Con este. También vemos que este conjunto es coordinable con este de la sucesión. Y este conjunto de aquí es coordinable con este de la sucesión. Como los tres conjuntos son coordinables con el conjunto A, B, C de la sucesión, entonces quiere decir que estos tres conjuntos son coordinables entre sí. Eso es lo que dice así la frase aquí, la oración, ¿sí? Este es coordinable, este conjunto es coordinable con este conjunto, y este conjunto es coordinable con este conjunto. Este también es coordinable con este. Estos tres conjuntos son coordinables entre sí. Lo mismo sucede si aumentamos un elemento más. ¿Qué va a pasar? Que este conjunto de la sucesión de conjuntos, la sucesión fundamental de conjuntos, este es coordinable con este es coordinable con este, y este es coordinable con este. Como los tres son coordinables con este conjunto de la sucesión fundamental, entonces los tres son coordinables entre sí. Y si seguimos aumentando más letras, esas letras, ese conjunto formado por esas letras, lo podemos tomar como referencia para coordinar cualquier otro conjunto que se nos ocurra, ya sea de animales, de personas, de cosas, de objetos, lo que sea, lo podemos coordinar con uno, ¿sí? Con uno de la sucesión fundamental de conjuntos. Entonces, como vemos aquí, estos conjuntos tienen la particularidad de tener dos elementos. Estos de aquí tienen la particularidad de tener tres elementos, y estos de aquí tienen la particularidad de tener cuatro elementos, y los siguientes conjuntos también tendrían la particularidad de tener 5 elementos, ¿sí? Entonces de ahí es donde nace el concepto de número natural. Entonces un número natural es simplemente los números que resultan de coordinar conjuntos con los conjuntos de la sucesión fundamental de conjuntos, a excepción del 0, ¿sí? Porque los números naturales van desde el 1, ¿sí? 1, 2, 3, así hasta el infinito. Son los números naturales. Entonces, hay que tener en cuenta que el 1, esta palabra 1 y este símbolo que nosotros lo llamamos 1, no es en sí el número 1, ¿sí? No es en sí el número 1. Esto es simplemente una palabra con que representamos o como llamamos a cualquier conjunto que tenga un solo elemento. Y este símbolo también es un símbolo para representar cualquier conjunto que tenga un solo elemento. Lo mismo el 2. Este 2, esta palabra que tengo aquí escrita, no es en sí el número 2, sino una palabra o letras con las cuales se representa a todos los conjuntos que tengan 2 elementos. Y lo mismo el sí. Todos estos son símbolos y palabras para representar los números, pero son representaciones. En la misma forma de como si yo le tomo una fotografía a un caballo,
esa fotografía representa al caballo, pero no es el caballo, porque yo no me puedo montar en un caballo que esté en una fotografía. Ese no es el caballo, es una representación del caballo. Entonces las cifras, estas cifras son representaciones de los números, porque los números son conceptos abstractos, no son conceptos que yo los pueda tocar. Puedo tocar los objetos que representan, pero no puedo tocar el número. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con la operación de contar. Resulta que un señor que organiza seminarios quiere efectuar un seminario, ¿no? Entonces va donde el dueño de una sala para rentar el local, y el dueño le dice que sí, que con mucho gusto, que tiene una sala que tiene 120 sillas, ¿sí? El número, el conjunto de sillas es de 120, ¿sí? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, así hasta 120. El que va a hacer el seminario le dice que él quiere que todas las sillas estén ocupadas y que no sobren sillas, y que ningún cliente, ningún espectador se quede de pie. Entonces lo que hace el dueño del local es que manda a imprimir un número de boletos igual, si un número de boletos o un conjunto de boletos de entrada que sea igual al conjunto de las sillas, ¿sí? O sea que él tiene que coordinar el número de boletos de entrada con el número de las sillas. Entonces, si se venden todos los boletos, entonces este sería 120 también, ¿cierto? Aquí serían, contando el número de entradas, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120, ¿sí? Bueno, entonces resulta que llegó el día del seminario y se vendieron todos los boletos. Si se vendieron todos los boletos, entonces, ¿cuántos espectadores van a estar presentes en el seminario? ¿Sí? Bueno, pues deducimos que tienen que ser 120 espectadores porque se vendieron todos los boletos y los boletos eran 120, ¿cierto? Entonces el número de espectadores también lo podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta 120. Entonces, para lograr eso, esa coordinación, lo que se ha hecho es que hemos coordinado el conjunto de espectadores con el conjunto de entradas. Y ese conjunto de entradas a su vez coordina con el conjunto de sillas. O sea que indirectamente hemos contado las sillas, el número de entradas, de boletos de entradas y el número de espectadores, porque los hemos coordinado, ¿sí? Entonces, contar un conjunto es coordinar sus elementos con una parte de la serie de los números naturales. Esta serie es el conjunto de referencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, ¿cuál era el conjunto de referencia?
El conjunto de referencia era el número el conjunto de boletos, porque el conjunto de boletos fue el que nos permitió coordinar el conjunto de sillas con el conjunto de espectadores. Lo mismo sucede cuando uno cuenta objetos, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ese número de objetos lo estamos coordinando con una parte del conjunto de los números naturales. Los números naturales habíamos dicho que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito, ¿sí? Si yo quiero contar el número de letras en la palabra calabaza, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Entonces, esto hasta aquí es una parte del conjunto de la serie de los números naturales. O sea, hasta aquí, que va del 1 al 8. Entonces, este conjunto del 1 al 8 es una parte de todo el conjunto de la serie de los números naturales. Es una parte. Estoy haciendo esa coordinación ahí. Y el conjunto de referencia que estoy utilizando para contar aquí es el conjunto de los números naturales, ¿sí? El conjunto de la serie de los números naturales. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar hoy. Les agradezco mucho que hayan asistido a una clase más de estas lecciones de aritmética. Estas lecciones las estoy llevando es a partir del libro del doctor Aurelio Baldor. Sí, entonces todo lo que estamos enseñando aquí es lo que él enseña en su libro de aritmética del doctor Aurelio Baldor. Y las personas que ya conocen ese libro, entonces tal vez han reconocido ya el material que estoy presentando. Una vez más, los quiero invitar a que se suscriban y a que también compartan estos videos con otras personas que les gustaría aprender. Y no se olviden que también tenemos los videos de las clases de inglés Salvat. ¿Okay? Bueno, que estén todos bien, que tengan mucha paz, mucha abundancia y muchas bendiciones en sus hogares. Gracias.